ni con que se sepa más nada de su vida. Florencia, ¿cómo te va? Gracias por atendernos. Perdón por lo largo de la contextualización de esta historia. No, muchas gracias a usted por tenerme acá en el programa representando a la Fundación y bueno, y también representando a la película, ¿no? ¿Qué importancia puede tener que salga la película, que sea tan masiva, que incluso pueda llegar a competir por el Oscar, para historias como las de Belén? Bueno, yo creo que son días muy emocionantes para todas las que somos feministas y para todas las que hemos acompañado la lucha de la libertad de Belén y para todas quienes entendemos que en tiempos de retrocesos de derechos y en tiempos donde las agendas conservadoras son las que priman, las soberanías reproductivas de las mujeres se ponen en juego. Creo que la película es muy importante justamente por esto, porque trasciende los feminismos y muestra una historia de libertad, una historia de organización colectiva, una historia de lucha y una historia con un final feliz, ¿no? Que creo que en estos tiempos tan crudos todos queremos historias con finales felices. Y me parecía curioso eso que decías al comienzo, que es Belén ya no quiere saber nada con los medios. Lo que sucede es que Belén somos todas, ¿no? Belén ya está viviendo su vida a pesar de todo lo injusto que le pasó y lo que quedó de esta historia es una enorme libertad para todas las mujeres, para todas las Belén. Y también queda una enorme sensación de responsabilidad para las que no conocemos y puedan estar en situaciones iguales, para las que sí conocemos y estamos acompañando. Entonces sí, en respuesta a tu pregunta, ¿cuál es la importancia? La importancia es muy grande. Llegar a los Oscars o a los premios Goya es una plataforma enorme para una provincia tan chica como es Tucumán y para una fundación que nace a propósito de este caso, ¿no? Nosotras como fundación acompañamos a Belén desde el litigio y nos constituimos a propósito de su historia y creemos firmemente que llegar a estos lugares, más allá de la espectacularización, más allá de todo, es poner en agenda una lucha de muchísimos años y una lucha colectiva, ¿no? Hay muchas preguntas para hacerte porque es interesante todo lo que planteas y desde dónde te parás a hablar de esta historia y de la película. Belén, ¿qué sabe de la película? ¿Ha estado conforme? Viste, cuando se habla de historias más lindas, esta es una historia que si bien termina, digamos que bien, es terrible. Cuando hay historias más lindas, uno le pregunta al protagonista, ¿te sentiste identificado? ¿Te gustó la actriz? ¿Te parece que esto fue así, fue así? En este caso está eso, pero a la vez, viste, condensado por todo lo grave que pasó. ¿Qué sabe ella de la película y qué opina? Belén estuvo al tanto todo el tiempo de las decisiones de la película, la vio y lo consideró, ella lo dijo Soledad en varias notas, también lo dijo Camila Plate, que es quien hace de Belén. Sí, Camila Plate. Lo considera un broche de oro, ¿no? Un broche para cerrar esta historia y darle un fin. Para quienes no sepan, Belén no es el nombre real, claro. Belén es una identidad que hemos creado desde que ha creado Soledad, su abogada, para proteger y para permitirle que cuando termine este calvario ella pueda seguir siendo ella, ¿no? Entonces ella ya está viviendo su vida más allá de esto. Entonces esta fue quizás el último acto, el acto que se merecía la historia de Belén, ¿no? Es como dice la canción de Mercedes Sosa, ¿no? Tarda en llegar, pero al final hay recompensas. Creo que eso era un poco lo que necesitaba esa historia injusta. Es que no es menor el detalle de que la dirige Dolores Fonsi, es un equipo de mujeres la que hace justamente esta película, porque necesitas una perspectiva de género justamente para abordar un tema así. Sin duda. Nosotras desde la Fundación estamos súper agradecidas con el ojo crítico y el ojo feminista, como vos bien decís, de Dolores, pero también de la productora Leticia Cristi, Malena Suárez, con la pluma feminista de Ana Correa, que es quien escribe el libro Somos Belén. Es claramente una historia pensada desde sus inicios por feministas, ¿no? Entonces, pero a la vez no es
una historia que solo la puedan ver feministas, no es una historia que se consuma solamente por feministas, y por eso vuelvo a lo que decía al comienzo. No es una historia de feminismo, es una historia de libertad, es una historia sobre un caso que sale bien, es una historia que, si bien es difícil, como decían, y es triste, de a momentos no tiene golpes bajos, porque tiene sus momentos de alegría. Entonces, nada, es pensar también en esto, en que las luchas colectivas cuestan, tienen momentos de dolor, pero sin duda valen la pena, sin ningún tipo de duda. Florencia, el caso de Belén, como vos bien lo decís, es un caso. Como Belén hubo un montón durante muchos años. Belén logra su libertad, o ser absuelta, mejor dicho, en 2017. Recién el aborto o la interrupción voluntaria del embarazo es legal en Argentina casi en 2021, fines del 2020, o sea que pasaron ya varios años en el medio entre el caso de Belén y que se logra a través de la lucha feminista esta ley. Hoy en día, y aprovechando que vos estás en esta fundación de Mujeres por Mujeres, ¿cómo crees que está la situación con el tema del aborto legal en Argentina? Fundación la soberanía sexual. Creo que la perdimos un poquito. La estamos perdiendo, a ver si la vamos a recuperar. Estamos hablando con Florencia Sabaté, que es la coordinadora de una agrupación que se llama Mujeres por Mujeres, que estuvo muy cerca de esta joven, que es la protagonista, porque lo vivió en su vida real, de la película que puede competir por los Oscars. No escuchamos nada de tu respuesta, Florencia, así que si querés desde cero. Ok, voy de vuelta. ¿Me escuchan bien ahí? Ahora sí, perfecto. Perfecto. Lo que decía es, estamos en tiempos donde, como decía hace un rato, la narrativa oficial pone en similaridad el aborto con un homicidio agravado por el vínculo, ¿no? El presidente en la conferencia de Davos habló en esos términos. Entonces, si bien legislativamente no hubo modificaciones, el peso simbólico de estas narrativas conservadoras sin duda afectan al acceso al derecho a abortar. Y con ello también sumándole el profundo desabastecimiento en términos de salud pública, ¿no? Acceder hoy a un aborto cuesta 200.000 pesos, ¿sí? La medicación cuesta eso. Entonces, ¿en qué situación está el aborto? En situación de privilegio. Volvimos al momento donde la pregunta es ¿quiénes pueden acceder a un aborto? Solo quienes puedan pagarlo, ¿no? Y esa es una forma también de desbaratar una ley, de vaciar una ley, de sacarle contenido ciudadano a esta legislación. Entonces, y también, bueno, en Tucumán tenemos hoy por hoy un caso de criminalización. Una joven de 18 años fue a un hospital público, tuvo un parto en avalancha en el baño de ese hospital público, y se despertó con custodia policial y con una fiscalía que le investigaba por homicidio agravado por el vínculo. Nosotras desde la Fundación somos sus abogadas, pero conviene preguntarnos esto. ¿Por qué, si tenemos una ley, se siguen utilizando los mismos dispositivos, ¿no? A pesar de que las emergencias obstétricas no son un delito. Sí, José Luis, claro. Pues sigue pasando esto, te consulto, quizás tenga que ver con injerencias políticas, religiosas. Yo creo que sin duda tiene que ver con un giro a la derecha global, con narrativas conservadoras de derecha que priman no solo en Argentina. En Argentina nos podemos quedar en lo local, pero es fácil ver el giro a la derecha en toda la región, pero también a nivel global, ¿no? Y también cómo los discursos de las agendas gubernamentales de Argentina coinciden con los de Estados Unidos, coinciden con Unitalia, ¿no? Florencia. Pensarlo globalmente, sí. Perdón, no te quería interrumpir, era para ir metiéndome. Ahora, ¿sabés lo que a mí me cuesta ver? Tal vez estoy equivocado. Cómo esta situación de lo narrativo o lo discursivo incide directamente, según vos, en la accesibilidad palpable. En la accesibilidad. Te pongo un ejemplo. Dale. Nosotros tenemos un consultorio en la Fundación donde asesoramos por el derecho al aborto. Y una de las barreras que hemos detectado de las chicas a la hora de acceder a un aborto en el sistema de salud pública es que van y les dicen que abortar ya no es un derecho.
¿Quién les dice eso? ¿Los Sí, médicos? Ahí. Los profesionales, no necesariamente los médicos, Claro, sino sí. también los administrativos. Digo, en un sistema de salud hay muchas barreras. Pueden ser los administrativos, la policía. Entonces, si un presidente sale en una conferencia pública a decir abortar es un asesinato, la gente no necesariamente tiene que ver el boletín oficial. Hay un peso simbólico en que el máximo jefe de un Estado diga esas cosas y también en cómo eso va a repercutir en quienes quizás son dudosos o en el, ¿no? Entonces hay una oportunidad de obstrucción ahí y hay también un montón de usuarias que se quedan sin acceder a Claro, sus derechos. eso te iba a consultar. ¿Qué hacen las mujeres? No vamos a generalizar porque estás contando casos de Tucumán, pero digo, mencionabas supuesto, la por parte supuesto. económica de que la medicación cuesta 200.000 pesos, que acceder quizás a la salud pública y te encontrás con profesionales o gente que trabaja allí que te dice ya no es tu derecho y vos ya sabés que quizás puedes tener un problema legal. Esa mujer, ¿qué hace entonces? Y ¿qué hace? Es una gran pregunta, porque si nosotras no existiésemos acá en Tucumán o si no existiesen otras compañeras que hacen lo mismo, y muy probablemente se vuelven a sus casas, ¿no? Y forman parte de aquellas mujeres rebotadas por el sistema de salud público. Y muy probablemente esa usuaria violentada por el sistema de salud público no vuelve más. ¿Sí? De cualquier modo, Florencia, me parece que es quitarle un poco de culpa a un villano de la historia, a un tipo que está haciendo las cosas realmente mal, que es ese profesional de la salud o esa primera línea de recepción en un hospital que te dice que abortar no es un derecho cuando la ley sí lo garantiza. Digo, decir que es porque mi ley diga lo que diga en Davos, más allá de que estemos en desacuerdo con lo que dijo, que lo estoy, me parece que le resta un poco de responsabilidad porque en realidad... Pero pará, te lo cierro. Acá lo que falla para mí está bastante alejado de lo discursivo. Está bien, es válida tu linkeo de lo discursivo a lo palpable que le pasa a alguien que va al hospital. Pero acá me parece que lo que tenés es un forro en un hospital que no cumple bien su trabajo y que incluso no sé si no está cometiendo un delito. Ahí es donde yo digo, me corre un poquito de tu razonamiento, más allá de que creo que lo entiendo. Sí, no, por supuesto, por supuesto. Vos me preguntabas cuál era el análisis que hacía yo. Era ahí mi pregunta, pero por supuesto que yo coincido con lo que decís y sin duda hay una responsabilidad profesional que se está violando. De hecho, la ley 27610 establece que los profesionales tienen que brindar información sobre el derecho a abortar y que no se puede objetar la consejería, que sí se puede objetar el hecho de brindar o no la medicación, pero que sí o sí alguien en un servicio en ese servicio de salud le tiene que garantizar la práctica. No pueden derivarla sin que alguien le haya brindado información, ¿no? Yo coincido plenamente con lo que estás diciendo. Creo que sin dudas hay una responsabilidad profesional y sí, claro que sí, es un delito incumplir estas cuestiones, ¿no? Iba más a un análisis político más amplio. Sí, yo para que lo pudiéramos abrir a tu concepto, que estaba bueno. Sí. Florencia, te agradecemos. No nos queda tiempo, pero bueno, imagino que nos invitás a ver la película, porque te gusta mucho. Los invito a ver la película y sin dudas es un día feliz para nosotras en términos de lo que nos está pasando como feminismo, pero también no olvidemos que es un día muy triste y como fundación que acompañamos en términos de derechos, pedimos justicia por las 3 jóvenes asesinadas en Buenos Aires, Morena, y bueno, y ellas, Lara, porque es muy terrible lo que ha pasado y exigimos justicia y celeridad por parte del Estado para la investigación. Un abrazo grande, Florencia, gracias por charlar con nosotros. Muchas gracias. Florencia Sabaté, coordinadora de una organización que se llama Mujeres por Mujeres. Estamos hablando de Belén, que es el nombre de la última película de Dolores Fonsi y que acaba de quedar preseleccionada para ser la representante argentina y de películas foráneas en los próximos, quise decir, Oscar y también en los Goya. Claro, ahora se hace como una preselección, inclusive habían varias películas argentinas como Homo Argentum o Argentum y La Mujer de la Fila, entre otras, que también querían competir como mejor película internacional. Finalmente la Academia decide dejar una, que es esta, Belén. Van a hacer una preselección de 15 películas finalistas el 16 de diciembre y sí, esta película pasa a esa preselección, se va a ser anunciado o se va a anunciar las 5 películas nominadas
el 22 de enero. Así que tenemos todavía 2 instancias más como para saber si Belén puede competir como mejor película internacional.